Hermano Juan Manuel Zavala. Él nos escribe: he leído en el mensaje de las 7 edades de la iglesia que ahí menciona lo de 1977 y hace mención de que Enoc y Noé predicaron juntos, pero yo revisé conforme a la Biblia y no coinciden las fechas en cuanto a que los dos profetas predicaron juntos, porque hay 69 años de diferencia del nacimiento de Noé. Yo puedo pensar que Enoc como profeta miró a Noé predicar y a su vez Noé miró predicar a Enoc, pero ambos literalmente no predicaron juntos. Tengo esta duda, espero me puedan resolver. Al igual que nuestro hermano, la primera vez que yo leí eso en el mensaje me desconcertó y saqué cuentas, igual que nuestro hermano, empecé a ver las diferencias. Y pues humanamente puedes llegar a la conclusión de que no son contemporáneos. Sin embargo, algo de lo que he aprendido yo en el ministerio del reverendo William Branham es que él mismo aprendió cosas que no estaban escritas en la Biblia y él las pronunció como el Señor se las mostró. Una de ellas, y la menciono esperando no escandalizar a alguien que todavía no tiene una revelación de nuestro hermano William Branham como un profeta, porque decir que él fue profeta es algo muy grande, y más cuando lo estamos equiparando a los profetas de la Biblia. Sí, claro. Pero cuando él menciona que el Señor Jesucristo bautizó a Juan y no tienes Biblia para eso, entonces pues sí es algo muy fuerte, porque ¿cómo le dices a otros cristianos que todavía no han aceptado al reverendo William Branham como un siervo de Dios, que en realidad sí, Juan el Bautista fue bautizado por el Señor Jesús? Lo único que tienes es, el Señor me lo mostró en una visión. Ahora, si vas siguiendo el ministerio de cerca de William Branham, como yo lo he hecho durante 31 años, pues te darás cuenta que sus visiones no fallaban. Algunas se cumplían a corto plazo, mediano y largo plazo. Algunas de sus visiones se cumplieron ya después de que él partió, otras en vida. Incluso él infinidad de veces hizo el reto: si una visión no se cumple, póngame un letrero colgado que diga soy un falso profeta. Sí, entonces, he aprendido yo que muchas de las enseñanzas, o más bien corrijo algunas de las enseñanzas del reverendo William Branham, no pueden ser sustentadas totalmente con la Biblia. No, llega un momento en que ya no encuentras Biblia para decir, ahora, ¿con qué avalo esto? No hace mucho nos llegó una pregunta aquí al programa que nos interrogaban sobre el tema de los cosméticos. Tenemos el pasaje de Jezabel y ya de ahí el reverendo Branham desarrolla una doctrina para nosotros. Pero en el caso de Enoc y Noé, yo me puse a estudiar y estoy de acuerdo con mi hermano, no concuerdan las fechas. Entonces, yo creo que el hermano Branham o tuvo una revelación o tuvo una visión, cualquiera de las dos. Y de ahí es donde él ya parte para hacer estas afirmaciones. Fuera de ahí se me haría muy difícil contextualizar esta declaración. Ok, quizás no podríamos cimentarlo en las escrituras, algunos de estos puntos como el que ahorita nos envía nuestro hermano, pero sería más fácil, sin quitándonos todos los prejuicios, o haciendo a un lado las dudas, o no sé cómo expresarlo, corroborar el ministerio del hermano Branham. Que el ministerio es correcto, tanto de profeta como de candelero de la edad, etcétera, etcétera. Es ahí donde nosotros encontramos ese punto fuerte de amarre. Sí, y esto podríamos ponerlo en paralelo con el ministerio de Pablo. Pablo, de sus 8 cartas que él escribió, de sus 13 cartas que él escribió,
creo yo que es muy sencillo para un estudiante exhaustivo de la Biblia llevar su enseñanza en un paralelo con los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero hay algunas declaraciones que no están en el Antiguo Testamento y son muy particulares de Pablo. Y todavía un poco más, ni siquiera son tomadas del pensamiento judío, sino del pensamiento griego. 1 Corintios 15:33. Pablo toma esa declaración de una frase de los griegos, no es una frase judía. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa es una enseñanza 100% de filosofía griega. Y Pablo la declara y el Espíritu Santo la incluye ahí. Interesante. Entonces, creo que estas afirmaciones tienen peso en su época. Hoy en día, pues, lo tomamos como palabra de Dios. Citamos la Escritura, está aquí y aquí. En este libro, este capítulo y este versículo. Pero en sus días, quizás alguien pensó, bueno, ¿y con qué derecho hace esta declaración si somos judíos? Pero la cuestión está en lo que tú mencionaste. Si ellos ya habían identificado que Pablo era un hombre de Dios y Dios respaldó su ministerio y las manifestaciones estaban en él, como dice 1 Corintios capítulo 9, las señales de apóstol están en mí. Entonces, si él ya había sido vindicado, pues creo que cualquier declaración que él hacía tenía peso, aunque no podía fundamentarse en su totalidad en el Antiguo Testamento. Ok, pregunta del hermano Andrés Ojeda de Paraguay. Bendiciones, hermanos míos. ¿Cómo se entendería entonces que el hermano Branham dijo, 2 profetas no pueden predicar juntos al mismo tiempo? Y también el hecho de que el hermano Branham dijo, cuando Noé supo que Enoc fue llevado, era tiempo de entrar al arca. Yo recuerdo en el estudio de la profecía a lo largo de las enseñanzas del hermano Branham que se ha logrado clasificar a los profetas entre mayores y menores. De hecho, esta no es una enseñanza particular de la revelación del mensaje de la hora. Aún las denominaciones tienen esta luz, de que existen los profetas mayores y menores. Y esto se deja ver desde el momento en que ellos clasifican los libros. Cuando ellos clasifican los libros proféticos en 5 profetas mayores y 12 profetas menores, y colocan entre los mayores a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, y todos los menores en donde entra Nahum, Oseas, Joel, Amós, etcétera. Entonces, hay un concepto del ministerio profético entre mayor y menor. No puede haber 2 profetas mayores al mismo tiempo, pero sí puede haber un profeta mayor y uno menor al mismo tiempo. Esto lo vemos en el caso del reinado de David. Sí, claro. Ahí estaba el profeta mayor, que era Natán, y estaba al mismo tiempo Gad, que era un profeta menor. Exacto. Entonces, hay varios periodos en donde hay un profeta mayor y un profeta menor. Pero 2 profetas mayores sí no pueden estar porque uno es el conducto principal. Yo creo que en nuestra época William Branham fue el profeta mayor, pero eso no exentaba a que había profetas menores en el cuerpo de Cristo, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver al apóstol Pablo como el profeta mayor de esa edad y podemos ver se me escapó el nombre de este apóstol que toma el cinto de Pablo. Agabo, ahí en Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 21, llega Agabo y da profecía. Entonces, un profeta mayor no puede estar junto con otro mayor, tuvo que salir Elías para que Eliseo tomara su lugar. Sí, exacto. Y en el caso de un menor y un mayor lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano.